Yo tenía un caminito, yo tenía un caminito, y el agua lo inundó. Yo tenía un caminito, yo tenía un caminito, y el fuego lo quemó. Me inventé otro caminito, me inventé otro caminito, y el viento lo borró. Ya no tengo caminito, ya no tengo caminito, pero llego a donde voy. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Patricio Guerrero. He querido empezar con esta canción porque la antropología es justamente un camino para llegar. Y un camino que en el curso que vamos a tomar, que es de pensamiento no occidental, busca transitar por la sabiduría de las culturas no occidentales. En la sabiduría del Popol Vuh se cuenta que los dioses, cuando crearon el cosmos, se reunieron en consejo para crear el hombre de arcilla, pero el hombre de arcilla, como era hecho de un material poco perdurable, con una lluvia se extinguió muy rápidamente. Entonces decidieron construir un hombre que sea mucho más perdurable y construyeron el hombre de madera. Pero el hombre de madera no tenía corazón, no tenía sabiduría, era un hombre demasiado frío. Y los dioses dijeron, no, un hombre así no puede ser digno de nuestra construcción. Y entonces le inyectaron maíz. Cuando le inyectaron maíz, se convirtió en sangre, la sangre hizo latir el corazón, y el corazón le condujo a ese hombre a la sabiduría. Y cuando alcanzaron la sabiduría, estuvieron en capacidad de mirar más allá de lo visible y de escuchar lo inaudible. Entonces los dioses se preocuparon y dijeron, este hombre puede ser muy peligroso, porque así un día nosotros vamos a resultar innecesarios, así que algo hay que hacer. Se reunieron nuevamente en consejo, construyeron un polvito, le llamaron al hombre y le soplaron a los ojos. Y desde entonces, dice el Popol Vuh, que la humanidad no mira, solo ve, no escucha, solo oye. Y la antropología es ese camino para poder mirar la profundidad de las cosas, para ir más allá de lo visible. Y es por eso que queremos invitarles a este viaje. También estamos viviendo un tiempo de profecías. En la sabiduría andina se habla de que llegará un tiempo en donde el cóndor, que es el símbolo del corazón de los pueblos del sur, deberá volar juntos con los pueblos del norte que están simbolizados por el águila. Y dice la profecía que solo cuando llegue ese tiempo en donde el cóndor, el corazón, vuele junto con el águila, que es la razón, entonces la humanidad tendrá posibilidad de sanar la vida. Ese es el tiempo del corazonar que anunciaban las profecías. Pero ¿cuál es el sentido del corazonar? El sentido del corazonar lo que busca es mostrarse como una posibilidad para sentir los pensamientos y pensar los sentimientos. Es una sensibilidad reflexiva y una reflexividad sensitiva que nos permite caminar con equilibrio por la vida. El corazonar, en definitiva, es una respuesta espiritual y política que busca la sanación de la vida. Para el mundo occidental, nosotros somos seres racionales desde el punto de vista de la visión cartesiana. En cambio, para las sabidurías, nosotros somos estrellas con corazón y con conciencia. Existimos sobre todo porque tenemos capacidad no solo de pensar, sino sobre todo capacidad de amar. Y lo que se trata en este tiempo de profecías de recuperar la sensibilidad, abrir espacios para la insurgencia de la ternura, para poner el corazón como principio fundamental de la construcción del humano. Y este curso justamente lo que busca es eso. Los textos que vamos a estudiar es acercarnos a la sabiduría y a la espiritualidad de los pueblos no occidentales, que no nos aportan tanto fuentes teóricas o conceptuales, sino sobre todo son fuentes de sentido que nos permiten tener siempre la vida como horizonte, ¿no?
Entonces ustedes van a empezar un camino en el viaje antropológico que nos permite ir a transitar por el mundo del sentido para comprender el sentido del mundo. Y nosotros hemos querido que desde el inicio ustedes puedan acercarse a esas reflexiones que desde lo más ancestral del tiempo hizo la humanidad. Y esas reflexiones no están necesariamente en el pensamiento occidental. Nosotros lo que queremos es mostrar cuáles fueron las primeras reflexiones que se hicieron sobre el ser humano y la cultura, y mirar cuál es la contemporaneidad de esos aportes, la vigencia que tienen estos, sobre todo para la sanación de la vida. La problemática en la que se enmarca esta asignatura es buscar mostrar que la reflexión sobre el cosmos, sobre el ser humano, no está en el pensamiento occidental, en el pensamiento griego, sino que esta es una construcción ideológica que se volvió hegemónica por razones de poder. Lo que se quiso es imponer una visión universalizante de la vida y del mundo, y por lo tanto se creyó que todo el pensamiento emergía solamente desde Occidente. Eso les permitía imponer un modelo civilizatorio sobre los demás pueblos y culturas que negaba la existencia de otras formas de conocer, de otras formas de sentir. Por eso es que frente a la visión universalizante que Occidente tiene desde las sabidurías, se habla de la riqueza de la diversidad y de la diferencia, es decir, la pluridiversalidad de sabidurías. También, si algo nos han aportado estas sabidurías, es que no existe solamente cosmovisión, que sería una forma cognitiva de ver el mundo y que lo que hace es legitimar esa noción oculocentrista que ha tenido Occidente. En el mundo de las sabidurías, no solamente se ve cognitivamente el mundo, sino que se vive el mundo. Por lo tanto, lo que existe es cosmovivencia, cosmoexistencia, y nosotros en este curso nos vamos a acercar a la cosmoexistencia de las sabidurías no occidentales. La justificación de la asignatura es el campo de formación está dentro de la línea de integración de saberes, contextos y culturas. La área a la que corresponde es el área básica, y lo que esta asignatura busca es mostrar que la antropología surge inicialmente como expresión de la necesidad de las sociedades occidentales, fundamentalmente en épocas de expansión del colonialismo inglés, para entender a la otredad e imponer la visión del mundo sobre esos otros. Y se ocultaba de que muchas de sus realizaciones fueron producto de los aportes de las sociedades no occidentales, de las sabidurías y de los pueblos ancestrales. Las raíces de la reflexión antropológica y las raíces de los aportes culturales tuvieron milenios antes de que se constituya la sociedad griega, ya en Mesopotamia, Babilonia, Caldea, los asirios, los egipcios, Persia, China, la India, las sociedades africanas, pero también las civilizaciones de Abya Yala. Ya hicieron profundas reflexiones sobre el ser humano y la cultura, es decir, profundas reflexiones que están las raíces de un sentir y pensar sobre la antropología, que son importantes conocer. Lo que se quiere en realidad mostrar como el triunfo de la razón de Occidente se lo debe gracias al pensamiento no occidental. El propósito de esta asignatura es aportar a una lectura antropológica de la historia de la cultura, hacer una arqueología de la cultura que nos permita ver de dónde emerge ese sentir y pensar de las sociedades no occidentales, y conocer cuáles fueron sus reflexiones, y también acercarnos a los textos espirituales y de sabiduría perenne que esas tradiciones ancestrales nos han dejado. Aproximarnos a la espiritualidad desde las fuentes ancestrales, que ya vamos a mirar las que vamos a estudiar durante este curso, mirar cuál es la contemporaneidad que estas fuentes tienen, no solamente para ofrecernos conocimientos, sino sobre todo un sentido para la existencia, y también hacer una descripción de los aportes que les han dejado a la humanidad las diversas culturas, y sobre todo lo fundamental es ofrecer referentes de sentidos para la praxis antropológica y para la vida. Vamos a aproximarnos al corazonar de los sabios de la antigüedad, como el pensamiento de Zaratustra de los persas, el Tao Te Ching de los Tse, el pensamiento de Buda, pensamiento de Jesús, el pensamiento de Confucio, pero también nos vamos a acercar al sentir y pensar de los pueblos de Abya Yala, a la sabiduría del jefe Seattle, al pensamiento andino de Chamalú,
a Taita Condori Mamani, Caray Miripoti, que es un sabio guaraní, al viejo Antonio, a don Juan Matus, como también al pensamiento de esas dos grandes mujeres de nuestro país que dejaron sembradas las semillas de lo que ahora es la interculturalidad y el suma causa presentes, que son Mama Dolores Cacuango y Mama Tránsito Amaguaña. Como también nos aproximaremos al pensamiento cimarrón de los pueblos afrodescendientes a través del sentir y pensar del abuelo Zenón y Juan García, que son considerados como maestros de la tradición. Vamos a ver los aportes que los pueblos no occidentales nos han dejado a lo largo del tiempo. Los caldeos, por ejemplo, son los que nos regalaron el calendario y la división del tiempo en horas, en minutos y segundos, las bases del conocimiento matemático y astronómico. Babilonia le debemos el calendario estelar, el sistema de impresión en rodillos de arcilla con caracteres cuneiformes. A China le debemos, entre otras cosas, el papel, la pólvora, la seda, la imprenta, la porcelana, el ábaco. A los árabes la brújula, el álgebra, el astrolabio, los lentes, los antisépticos, el molino de viento, entre otras. En Mesopotamia nos ofrece como aporte a la cultura humana el arado, la rueda, la escritura cuneiforme, y los fenicios nos ofrecen el alfabeto que actualmente usamos. Los egipcios nos aportan el arte de la momificación, una sabiduría profunda sobre la vida y la muerte, las pirámides, el trabajo en vidrio, el espejo, el velero, la escritura jeroglífica, la polea y la palanca, el uso del papiro y los relojes solares. También en las sabidurías no occidentales están las bases de lo que se constituiría actualmente como el derecho occidental moderno. Está el Código de Hammurabi, al que nos vamos a aproximar de igual forma. Las raíces de la filosofía griega, como decíamos, no está en Grecia en realidad, sino en las sabidurías no occidentales. Muchos de los filósofos griegos tuvieron que ir a los pueblos orientales. Una muestra de eso son los viajes que Heródoto, al que se le considera el padre de la antropología y de la historia, los realizó. Heródoto, en sus 7 libros clásicos, hace una profunda y hermosas descripciones de lo que eran las sociedades de ese tiempo. Por eso se le considera el padre de la antropología y de la historia. Igual la dialéctica surge en China cuando mirando correr el río, que es la metáfora que después tomarán también los griegos, se irá construyendo lo que se constituye ahora como la dialéctica moderna. Nos acercaremos a algunas fuentes de sabiduría, como el Kybalión, el libro egipcio de los muertos, el Avesta de Zaratustra, también en las Upanishads, algunos sutras de Buda, está el Mahabharata, entre otros que vamos a estudiar durante este tiempo. De la sabiduría china nos vamos a acercar al I Ching, al Tao Te Ching de Lao Tse, a Confucio y los 4 libros clásicos, y también trabajaremos las fábulas antiguas de China. También miraremos alguna de la sabiduría de la Biblia, el Corán y de la Torah, que son los textos sagrados heredados de la religión judeo-cristiana. También nos acercaremos al pensamiento de Abya Yala y veremos las construcciones importantes que las civilizaciones de Abya Yala. Abya Yala, los pueblos cunas le llamaron ese nombre que significa tierra en plena madurez, porque habíamos alcanzado un desarrollo civilizatorio tan impresionante como que los aztecas y mayas ya tenían calendarios de una precisión impresionante. Habían desarrollado conocimientos profundos de las matemáticas y astronomía, y los mayas descubrieron el cero que hace posible el desarrollo de las matemáticas. Igualmente en nuestro territorio, Quidua significa la tierra del sol recto, la tierra de la mitad, porque los ancestros ya sabían que por aquí pasaba la mitad del mundo. Aquí se dio una de las primeras revoluciones de la cerámica y del maíz, y también la fundición del platino se dio 3.500 años en la Tolita, antes de que vengan a civilizarnos. Entonces teníamos un desarrollo impresionante como en Tiahuanaco, que era un pueblo que conversaba con las estrellas. Los incas desarrollaron una arquitectura lítica impresionante. Sus obras más emblemáticas son Saguamán, Machu Picchu. Construyeron toda una red de caminos y sobre todo lo que se conoce como la actual Capangñán. Generaron sistemas de irrigación
de un profundo desarrollo como las terrazas agrícolas, y la organización social se caracterizaba porque garantizaba el bienestar colectivo. Desarrollaron también un calendario cósmico que todavía seguimos celebrando para celebrar la fiesta de la vida, como son los Raimis, que se celebran durante los solsticios y los equinoccios. Los libros sagrados de Popol Vuh, vamos a conocer un poco el pensamiento de los mayas a través de su Biblia, que es el Popol Vuh, el libro de los libros del Chilam Balam, y también ese hermoso texto de la sabiduría andina, que son hombres y dioses de Huarochirí. Tenemos los relatos amáuticos, la carta del jefe Seattle, que se ha constituido uno de los manifiestos de defensa ambiental más importantes, que fue escrito hace más de 150 años y que nos abre posibilidades para ir sembrando una ecosabiduría del espíritu. Y nos acercaremos también al pensamiento afrodescendiente a través de la sabiduría de Juan García y del abuelo Zenón al otro lado de la raya. La sabiduría amáutica hablan en las profecías que cuando llega la conquista, todo ese conocimiento que habían desarrollado en Abya había que preservarlo. Por eso se constituyen las comunidades invisibles a través del conocimiento de yachak, chamanes, yatiris, pones o huichinis, que se encargaron de preservar hasta que llegue el tiempo de un nuevo Pachacuti. Los nuevos Pachacuti son tiempos de recreación del espacio, del tiempo, del sentido, que se producen cada 500 años. Según las profecías, cuando llega la conquista, empieza a oscurecer en la mitad del día, porque se oscurece todo el desarrollo civilizatorio que antes vimos. En cambio, 500 años después, es decir, a partir de 1990, empieza a amanecer en mitad de la noche. Y eso explica todo el desarrollo que se ha dado a lo largo de este tiempo. Por eso, lo que buscamos en este curso es corazonar la posibilidad de acercarnos a la sabiduría espiritual de la naturaleza, ¿no? Y fundamentalmente es lo que pretende este curso. ¿Por dónde vamos a caminar? Vamos a trabajar en 4 unidades. La primera vamos a ver sobre el despertar cultural del ser humano. Veremos cómo se da la constitución del ser humano como homos simbólicos y cuáles son las primeras construcciones culturales. Después vamos a ver los aportes de las altas culturas primarias, los aportes de los sumerios, los babilonios, los asirios, los egipcios y la India, ¿no? En la unidad 2 vamos a ver los aportes de las culturas tempranas, los aportes de los fenicios, los persas, los hebreos, la sabiduría de la Biblia y el mensaje insurgente de Jesús. En la unidad 3 vamos a trabajar la fisonomía cultural de China, los orígenes de la cultura china. Vamos a ver cuál es la vía del Tao de Lao Tse, que es uno de los textos fundamentales de su pensamiento y su filosofía. Vamos a ver el pensamiento de Confucio y la doctrina del medio y cuáles son las sabidurías que se esconden a través de las fábulas chinas. En la unidad 4 vamos a acercarnos a la sabiduría máutica y cimarrona de Abya a través de Sentir y Pensar de los mayas y el Popol Vuh. Los incas, hombres y dioses de Huarochirí, la sabiduría del jefe Seattle. Vamos a ver lo que los amautas nos han enseñado a través de los relatos chamánicos de Chamalú, y vamos a ver los textos de Juan García y el abuelo Zenón en el otro lado de la raya. A nivel metodológico, el modelo educativo de la UPS se basa en el aprendizaje significativo, que busca superar este aprendizaje mecanicista, memorístico, positivista, sino abrir espacios de otros referentes, tanto teóricos, metodológicos y sobre todo vivenciales. Propicia estrategias para obtener, procesar, sistematizar información desde perspectivas mucho más críticas y establecer redes de conocimiento, ¿no? Enlaza la nueva información con los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Lo que se trata no es de enseñar nada, sino de buscar hacer una construcción colectiva de esos conocimientos y despertar todo lo que las y los estudiantes traen dentro de sí, ¿no? Otra de las líneas del constructivismo social, que parte del hecho de que el conocimiento tiene que ser una construcción colectiva, reconoce el aporte social y cultural del contexto donde interactúan las estudiantes y los estudiantes, y sobre todo da un espacio profundo a las posibilidades de que sus experiencias vitales sean también un elemento de aprendizaje. La pedagogía crítica es un elemento clave
Eso viene heredado todo el pensamiento que nos regaló Paulo Freire, que propugnaba un pensamiento liberador, un pensamiento crítico con miradas plurales, miradas holísticas y que supere la visión logocéntrica, positivista que hemos venido heredando en la academia. Se enmarca también dentro de los lineamientos del Consejo de Educación Superior y en las políticas que tiene la UPS. La modalidad en línea hace posible que podamos establecer interactividad, una interacción entre educandos y los recursos educativos a través de las redes globales. Vivimos en un tiempo en donde no podemos estar fuera del proceso global y también hace posible el fomentar el trabajo con tecnologías y la construcción de conocimientos en red. Posibilita el aprendizaje autónomo y colaborativo mediante clases en línea, foros, chats, wikis y las actividades que desarrollan los educandos responden a sus contextos sociales y laborales. Entre los recursos tecnológicos necesarios para cursar la carrera, el estudiante deberá disponer de un acceso permanente a Internet, contar con un computador con herramientas de ofimática, contar con webcam, micrófono y auriculares. Y para ir finalizando esta presentación de bienvenida a ustedes, quería darles simplemente un avance de la sabiduría con la que ustedes se van a encontrar para que la preserven en su corazón y en la memoria. Buda nos decía que lo que eres es lo que has sido, lo que serás es lo que haces a partir de ahora. En cambio, desde la sabiduría de Mahatma Gandhi, él encuentra 7 peligros de la virtud humana: riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, negocio sin ética, ciencia sin humanidad, religión sin sacrificio, política sin principios. El jefe Seattle, en el documento maravilloso que es el actual centro de las defensas de la lucha por la vida, nos dice: esto sabemos, la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto sabemos, todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Todo está entrelazado con todo. Todo lo que le ocurra a la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Y de la sabiduría de Mama Dolores Cacuango y Mama Tránsito Amaguaña queremos dejarles estas 2 frases hermosas que son parte del proyecto de reunificación del mundo. Mama Tránsito decía: después de mi tiempo, otro tiempo vendrá y ustedes cogerán leña de otro tiempo. Se refiere a las semillas de interculturalidad y de suma causa que ellas fueron sembrando con sus luchas. Y Mama Dolores nos dejó esa hermosa metáfora en esta frase maravillosa que dice: somos como la paja de cerro que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de cerro sembraremos el mundo. Y finalmente quisiera que recuerden, como le decía un amauta a una joven estudiante: estudio tanto que no tengo tiempo para nada, se confesaba aquella joven. Y el amauta dijo tomándole de las manos: puede ser útil estudiar, mas de nada servirá todo ello si no aprendiste a vivir. Estás en la etapa más hermosa de la vida, no permitas que te la roben. Destina cada cosa a su tiempo y fundamentalmente nunca olvides que la prioridad es la vida. Vivir es crecer. En esta perspectiva todo es importante. Fuera de ella nada tiene sentido. Bien vale la pena que ustedes recuerden esto. Es importante estudiar, pero siempre y cuando lo que estudiamos sea para comprometernos con la vida y la posibilidad de cambiarla. Bueno, muchas gracias. Queremos darles la bienvenida a este caminar por los senderos de la espiritualidad y la sabiduría de los pueblos no occidentales, y les proponemos juntos ir sembrando una antropología del corazonar, teniendo siempre como horizonte la vida. Por eso hablamos y hemos venido trabajando en esta carrera ya desde hace muchos años en una antropología del corazonar comprometida con la vida. Y para terminar, como empecé, voy a regalarles un fragmento de una canción que cantan las mujeres de Arequipa que están luchando por la defensa de la vida en tiempos como ahora, que son tiempos ceremoniales en donde se canta al espíritu del agua. Para que esa agüita, o la mama yacu como dicen ellas, lave el corazón.
En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, mamá Yaku, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, mamá Yaku, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Bienvenidas y bienvenidas. Gracias.